Me acompaña, ya ha llegado Roberto Ramón Castillo Callejas, más conocido como el Chino Castillo. Sí, rápidamente a Gilberto Ríos, que ya nos acompaña esta mañana. Buenos días, Gilberto, ¿qué tal? Don Roberto, un placer no estar aquí peleando con el tráfico de la mañana. Estaba comentando al inicio, Gilberto, a don Roberto, que estamos en octubre y ya viene el mes, el año, perdón, meramente político. Aunque le decía, aquí en Honduras casi los 4 años son, Sí, son no. políticos. Aquí desayunamos, almorzamos Política, y cenamos política. sobre todo nosotros. Sí, sobre este tema, lo que se ha venido manifestando últimamente, el caso de Gabriel Rubí, Lisandro Rosales, y el otro de los casos es el de Tito Fura. Esos 3 casos se han sacado a la luz, se han emitido requerimientos fiscales, unos dicen que es para resolverles, porque hay un acuerdo político entre el Partido Nacional, entre Tito y Mel, entre el Partido Nacional y el Partido Libre. Sin embargo, lo que ocurrió en la Corte Suprema de Justicia ya lo observamos. Sobre esto quisiera darles la palabra y no hablar más, Roberto, porque después ustedes me enojan. No quiere que hable más después de la palabra. Y me reclame porque yo hablo más que ustedes y no quiero llegar a eso. No. Sí. Yo le voy a decir una cosa. Yo creo que Honduras necesita un cambio profundo en cuanto a la impunidad que ha existido por muchísimas generaciones. Cuando no hay orden y disciplina en un país, tenemos una situación de anarquía. Todo el mundo hace lo que le da la gana, pero no solamente los políticos, en esto hay que ser muy claro. Aquí hay empresas, aquí hay bancos que han ido abusando también de las mismas cosas que lo han hecho los políticos, porque el político necesita un socio. Si yo estoy lavando dinero, lo tengo que hacer a través de bancos que se prestan a eso, porque es una generación de ingresos muy alta también. Pero cuando se enfoca definitivamente sobre un grupo de personas que pertenecen a un partido o pertenecieron a un gobierno, pues entonces ellos mismos dicen es una persecución política. No todos los actos son de ir a la cárcel. O sea, la lógica nos da a decir que hay gente que ha hecho cosas que no son las correctas y que posiblemente tienen tanto dinero afuera que mejor se van. Pero, por ejemplo, en el caso de Rubí y de Lisandro, pues yo no sé qué es en el fondo lo que lo están acusando, porque escuchaba a Rubí el otro día diciendo, que no lo conozco a Rubí, pero escuchaba a Rubí diciendo que los militares eran los que habían sido los encargados de ir a traer los equipos que habían comprado en Estados Unidos y que la obligación original era de ellos revisar que estaban en buen estado o mal estado. Pero por el otro lado, por ejemplo, el asunto de Tito Asfura, que yo lo he dicho varias veces ya, inclusive en varios programas, yo creo que Tito debería pedir un espacio y retirarse en este momento de su candidatura y buscar a alguien que lo pueda ir sustituyendo de compadre hablado, porque los daños que hemos visto que se le pueden hacer al Partido Nacional, tanto el caso de Tito, el caso de David Chávez, el caso de Eval Díaz, el caso de Lisandro ahora, y que ellos no quieren entender que, aunque ellos no sean culpables, porque la culpabilidad se define en el sistema judicial, ellos tienen que apartarse. El problema del Partido Nacional en el Comité Central es que no han querido ni convocar a la convención y por ende es bien fácil señalar y hablar de quiénes son los que dirigen el Partido Nacional. Y eso es un golpe bien duro para este instituto político. El instituto político no es responsable de eso. Dice que ellos no hacen convención en el partido para que no los quiten. No los quitemos, sí. Pero al final tienen que enfrentar al sistema judicial y tienen que ver hacia dónde podemos ir y quiénes son los candidatos nuevos que vienen. Yo creo que hay que enfocarse en las candidaturas en este momento que son fuera del espacio donde ha estado Tito Asfura. Al retirarse Tito Asfura de la candidatura por este momento, que yo considero que lo debería de hacer, deberían de unirse todos los movimientos para hacer un gran diálogo y dialogar con el partido del poder, dialogar con el Partido Liberal. Se tiene que dialogar en la política, es la base de un proceso donde nosotros nos tenemos que entender cuáles son los principios y hacia dónde vamos. Mire, aquí hay ciertos bancos, por ejemplo, que están avalando y avalaron a un montón de candidatos que están hasta aquí en corrupción. Es cierto. Porque son parte de su esquema. Así es. Necesitamos un cambio. O sea, cuando hablamos de esta unidad de política limpia, tiene que tener el colmillo y el valor para ir a meterse a un sitio e investigar profundamente si es esa institución o yo o usted estamos financiando a unas personas que no han querido decir qué es lo que de dónde están consiguiendo su dinero. Porque una campaña política, bueno, imagínese Estados Unidos, pero ya todos dicen quiénes dan, ¿verdad? Pero aquí una campaña política no va a costar menos de 1.000 millones de lempiras. O sea, hoy más que nunca, póngale 500 millones. Ajá, ¿y dónde saco yo 500 millones? Tengo 1.000 millones 500 millones para invertir. Entonces, aquí, hoy por hoy, puede ser que se siente como una persecución política, pero también tenemos que reconocer que errores se han hecho en todos los gobiernos. O sea, el caso, por ejemplo, de mi primo Callejas fue un caso que lo extraditaron, póngale así, se entregó por acusaciones en el Estado y prefirió ir a enfrentar la justicia norteamericana por una tontera, pero era un acto de corrupción, pero aquí la gente se quiere quedar porque quiere comprar al juez. Mire, es que hasta eso es el problema. Yo tengo un caso contra un banco que me debe un montón de dinero. Porque cuando murió mi esposa, pues había unos certificados de depósito que los encontré después de 14 años. Y al final fui a cobrar
Y me dice el banco, no, si ya le pagamos. ¿Cómo que ya me pagaron? ¿Y esto? No, es que lo más seguro que a su esposa era buena cliente, le dieron el dinero y digo, ustedes están locos, cuando a uno cambia un certificado le ponen cancelado y si quiere me da la fotocopia, aquí las tengo la fotocopia, le digo. Y entonces, me dice que no, nosotros no le vamos a pagar. Ustedes saben que yo fui a ver, me mandó el presidente del banco, que es conocido mío, fui a ver, y lo doy como un ejemplo, no quiero dar el nombre todavía, pero un día lo voy a dar. Cuando se decida me lo da. Sí, no, te lo dará al mundo. Pero, no, y nosotros le vamos a ayudar. Yo fui y me dijo el presidente del banco, vaya, entiéndase con tal persona. Voy a entenderme con él. Y le digo, es que ya encontramos unos papeles donde está que le pagamos a su esposa. Le digo, como el abogado del banco. Y fui con un abogado. Le digo, mire mis documentos, le digo yo. ¿Cómo es posible que haya eso? No, es que era buena gente su esposa. Óigame, y me vuelve a preguntar, ¿y usted qué quiere? Tomando un café, ¿verdad? Ahí en el banco. Que me pague. ¿Sabe lo que pasa, don Roberto? Que usted es un sinvergüenza, me dice. ¿Así? Así me dijo. Él quería que yo le pegara su sopapo, ¿verdad? Y acusarme y procesarme. Estos miembros del Partido Nacional los he escuchado y han mencionado en reiteradas ocasiones, Gilberto. Incluso ayer creo que pintaron en una calle, no fue en Tegucigalpa o en San Pedro Sula. ¿Supiste dónde era? El Plan Venezuela. ¿Dónde fue eso que pintaron? Fue acá por el Boulevard Fuerzas Armadas. Sí. El Boulevard Fuerzas Armadas, ok. Hablan de que en Honduras se está instaurando el Plan Venezuela. Sí. Es un mismo discurso, he escuchado a Tommy, a dirigentes del Partido Nacional y a dirigentes del Partido Liberal, incluido Jorge Cálix. Ahí está en pantalla. Sí. No al Plan Venezuela. Bueno, primero, lo obvio, ¿verdad? No existe ningún Plan Venezuela en el país. Las dificultades que enfrenta Venezuela son radicalmente distintas a las que enfrentamos nosotros. Las posibilidades de Venezuela, siendo el país que tiene la reserva mundial más grande de petróleo, estamos hablando de 367 mil millones de barriles de petróleo, ¿verdad? Que superan la cantidad de este energético que tienen países como Arabia Saudita, que es el segundo más potente en reservas. Estados Unidos y Rusia, respectivamente, también tienen reservas importantes de petróleo, pero evidentemente para ellos es más fácil como potencia utilizar el petróleo del sur, ¿no? Y en el caso de Venezuela, pues sí, debería ser una fuente mundial, porque es un yacimiento gigantesco, pero esa condición lo ha puesto contra las cuerdas, ¿verdad? Estados Unidos necesita usufructuar esa materia prima, y con un gobierno que ejerce soberanía es difícil hacerlo si no se cumplen las condiciones que ese gobierno autónomo y soberano tiene, que es el gobierno de la Revolución Bolivariana. Nosotros estamos en medio de ese pleito, yo insisto, porque ellos tienen todo el derecho a hacer con sus recursos naturales lo que quieran, los gringos no tienen derecho, ¿verdad?, a usufructuarlo, y en esa tensión estamos en medio nosotros, que tenemos muy buenas relaciones con la República Bolivariana de Venezuela y que tenemos buenas relaciones con Estados Unidos, y que además queremos mantener o mejorar las relaciones con Estados Unidos y también con Venezuela, como con cualquier otro vecino de la región, porque este es un vecindario, pues, de países y de culturas que debería en determinado momento, pues, desaparecer hasta la frontera y volvernos una sola humanidad en un futuro. Pero eso del Plan Venezuela es una elucubración bastante pobre, ¿verdad? Bastante carente se monta en esa campaña que se ha hablado de la Revolución Bolivariana, y entonces quiere estigmatizarnos, ¿verdad?, como país. Entonces siempre hubo algunos entendimientos bien importantes. El que más es pertinente, digamos, mencionar, y sobre todo con la presencia de don Roberto aquí, es que el juanorlandismo no era una expresión natural del Partido Nacional, era una expresión externa, fue casi como la cooptación de un partido, a través de un liderazgo y a través de un proyecto, como lo dijo en su momento David Romero Elner, un proyecto del narcotráfico, que si bien pues no era como, no estoy diciendo que antes era un convento y después se volvió un partido perverso, no, era un partido tradicional de Honduras, ¿verdad? Habían algunos elementos que te habían cometido actos de corrupción, como lo tenía el Partido Liberal, digamos, ahí siempre hubo una competencia, pero lo que hizo Juan Orlando, ¿verdad?, rebasó todo tipo de historia nacional o incluso regional, ¿verdad? Ya habían habido mandatarios así en América del Sur, como Yamil Maguad, recuerdo, o como, no sé, algún otro saqueador así a ese nivel, o que se vinculara con el narcotráfico. Bueno, hubo varios presidentes, Uribe Vélez, exactamente, hubo varios presidentes que tuvieron como ese ranking tan alto como Juan Orlando, pero que ahora, ¿verdad? Y ahí yo le agradezco precisamente esa honestidad a don Roberto, que reconozca que hubo actos de corrupción y tiene que pagarse, pues. ¿Cómo va a quedar eso en la impunidad? O sea, es imperativo combatir la impunidad en nuestro país para que se entienda que hay consecuencias de los actos de corrupción, de los robos al pueblo hondureño, de todas las barbaridades que se cometieron durante el régimen de la narcodictadura. Y esas consecuencias son lo que ellos llaman ahora persecución política. Yo quiero decirles que estoy algunas veces, digamos, en reunión en presidencial, y yo jamás he escuchado más que rumores, digamos, de que se enteran de hacia dónde va un juicio, o de que se enteran hacia dónde va una determinada acción judicial, pero de ninguna manera que se dirija desde presidencial, o que desde ahí se esté conspirando contra el Partido Nacional, o que de ahí se diga, bueno, ahora le vamos a sacar esto. No es cierto. Si es un gobierno que está más bien defendiéndose permanentemente de los ataques, con una clara división de poderes, ¿verdad? La Fiscalía es una institución aparte, autónoma. El Ministerio Público tiene esa facultad precisamente para ser independiente. Y los actos de corrupción que se cometieron en este país, como bien lo decía Juan Jiménez Mayor, son tan sorprendentes que se cometían de la institución, ¿verdad?, donde era sacado el dinero,
con cheque con nombre y apellido hacia la persona que se estaba robando el dinero. O sea que ni siquiera había una gran, digamos, elaboración para tratar de ocultar que estaban saqueando instituciones del Estado. O simplemente desaparecían las cosas que se compraban, como el caso de las mascarillas, ¿verdad? O las sobrevaloraban de una manera tan degenerada que era muy evidente. Entonces todos esos actos evidentes de corrupción, evidentemente ahora están teniendo una consecuencia y no se puede culpar al partido de gobierno por esa acción, ¿verdad?, que está llevando a cabo el Ministerio Público. Entonces, debemos, ¿verdad?, centrarnos en depurar, ¿verdad?, la gestión pública, en evidenciar que si alguien roba en la gestión pública va a tener consecuencias, va a tener problemas, y que yo creo que qué mejor cosa que esté pasando en este gobierno. Y también coincido con don Roberto que un gobierno es sumamente poco tiempo para cambiar estructuralmente todo lo que este país tiene en deuda con la población y con su historia. Roberto, el que propone que por lo menos se alargue a 5 o 6 años, a 6 años, el periodo presidencial. Pues sí, es lo lógico, que si el primer año, ver qué van a hacer, aunque usted lleve un plan. Eso nos ha pasado a todos los partidos. El segundo año es ya empezar a mejorar, invertir un poco más, hacer hospitales. Tercer año, campaña política. Y cuarto año, elecciones. Ya terminó. Terminó los 14. Entonces, pero eso se logra con diálogo. Sí. Yo no entiendo, por ejemplo, el Partido Libre, no solamente estando en el poder, apartemos, es que tiene su partido poderoso, porque no convoca a sectores de la sociedad de Honduras para definir un cambio de reforma. Pero y aquí lo que está proponiendo es la constituyente, pues sí, que nos sentemos todos, que reformemos. Dialogamos y sentamos la base. Yo creo que ya leyó los estatutos. Sí. También, pero es que al final es cierto. O sea, mire, o se resuelve en el Congreso de verdad, pues sí, o hacemos una constituyente, pero yo no haría constituyente, yo haría un cambio y se acabó. Y nos sentamos, yo no, ¿verdad? Porque no soy parte de la estructura de me refiero más que en el mecanismo, en el espíritu que usted plantea, de una reforma profunda del Estado de Honduras que necesitamos. Claro, es que y los primeros años tiene que haber una pequeña dictadura entre todos los partidos, porque así no hay aquel macaneo y poner orden en el sistema empresarial, en el sistema de banca, en todos los sectores. Todo el desarrollo de cualquier país del mundo fue impuesto en algún momento, no fue consultado, no fue por la vía democrática. Y que nadie lo aceptaba. Sí, nadie lo aceptaba. Porque son intereses de grupos, intereses de que no... De sectores, ¿no? Hay sectores que tienen 30 años de no pagar un 5 de impuestos y son multimillonarios, aprovecharon una ley donde compraron aviones, donde compraron helicópteros, y eso lo he dicho yo en el gobierno pasado y en el antepasado. Que lo que se intenta es procesar a los dirigentes de la oposición política del país, igual que en Venezuela, igual que lo hicieron con María Corina Machado y con los dirigentes de la oposición en Venezuela. Sí, es falso. Y además cuando uno revisa incluso en Nicaragua, los llamados candidatos que fueron metidos presos, ninguno era candidato, ni siquiera habían expresado su intención de serlo. En el caso de Venezuela hubo una elección con 10 candidaturas, de las cuales 9 eran de oposición, por cierto que todos hombres, ¿verdad? En Venezuela todavía no ha prosperado mucho el discurso de la equidad de género, mientras en México estamos colocando ahora mismo la primera mujer presidente de México, digo como pueblo, ¿verdad? En Honduras tenemos incluso la posibilidad de colocar la segunda mujer presidenta de Honduras. Todavía en Sudamérica hay países como Venezuela que no avanza la participación de la mujer, aunque sí ha avanzado mucho en los últimos 20 años en cuanto a otras direcciones públicas. Nicaragua, por ejemplo, es el 7º país con mayor participación de la mujer, fíjate, en política y en la vida social, reconocido por Naciones Unidas, por ejemplo. O sea, esos países han puesto énfasis en el tema de la participación de la mujer. Y bueno, pero sí conozco el caso de Venezuela, el caso específico de María Corina Machado. Ella pidió una invasión militar para su país y eso fue lo que la inhabilitó para ser candidata. Y así podemos ir cada uno de los candidatos que supuestamente fueron perseguidos políticos y vamos a ver una presencia del tema de la violencia, de la promoción de la agresión entre hermanos venezolanos, ¿no? Y creo que eso sí es meritorio de ser sancionado, pero no es cierto que se haya perseguido la oposición política. La oposición política también tenía sus méritos para ser perseguida por la justicia en esos países y obviamente la justicia está procediendo. Y lo mismo está pasando en Honduras. Bueno, si imagínense que David Chávez es el presidente de un partido prófugo de la justicia. O sea, por favor, pues yo pienso que, como bien lo dice acá don Roberto, el tema interno del Partido Nacional es más que evidente que fue cooptada la institución política por una banda de criminales, pues, y relegó precisamente a las personas que tenían alguna tradición o una tradición política, una carrera política dentro del Partido Nacional y que no están involucrados en actos de corrupción. Esos pasaron, como quien dice, a segundo plano. Entonces, es necesario que las instituciones políticas también se depuren, que pasen por esos procesos internos, que tengan asambleas, que tengan debate, que tengan movimiento. Lo digo incluso para todos los partidos es necesario. Libre tiene que convocar en su momento a su asamblea y también debatir internamente y depurar también aquello que no le ha hecho nada bien. Bueno, ahí está, hay personas incluso que se han salido del partido, han ido en involución al Partido Liberal, ¿verdad? Y hasta a ser candidatos allá, pero que esta dinámica cuando se van cerrando, pues precisamente lo que generan son grupos de privilegio y por tanto también corrupción. Entonces yo no creo que tenga ningún argumento el Partido Nacional en este momento así sólido para decir que el Partido Libre se está dedicando a perseguir la oposición. Yo eso lo descarto, no es el espíritu nuestro, no vivimos para vengarnos, pero sí el pueblo hondureño pide justicia y pide que se acabe la impunidad, Ronnie, en nuestro país. Así es. Bueno, sobre eso, que dice que nos quiere llevar a una Venezuela y que se está copiando todo aquello de persecución política y que no se quiere dejar participar algunos líderes, sobre todo con el tema de Narria Fura, don Roberto. Es que uno tiene que, a todo el mundo le puede pasar lo mismo, a mucha gente le puede pasar lo mismo, cosas que son ciertas, otras que son mentiras. Pero yo soy, por ejemplo, en el caso de David Chávez, yo lo conozco porque él era amigo de mis hijos cuando eran cipotes y jugaban tejo, jugaban esto, jugaban todo.
trompo, o sea, lo conozco. Pero el problema es que cuando uno está en una institución, una junta directiva, como un comité central, como dentro del Partido Nacional, mi partido, le guste o no le guste un montón lo que yo diga, es problema de ellos, pero es mi sentimiento. Y a mis 77 años yo puedo expresar lo que yo quiera, es la verdad. ¿Verdad? Eso no significa que me vas a juramentar. Pero pronto. Pero la realidad es de que uno tiene que entender lo que es bueno y malo y lo que se debe estar en el comité. Si yo le hago daño al Partido Nacional que me ha hecho lo que soy hoy por hoy, entonces me aparto. Y por eso yo le pido a Tito, a quien yo conozco muy bien, pasó en mi casa mucho tiempo, lo aconsejé, pero nunca me escuchó mucho porque tienen a sus grupos que son a los quienes ellos escuchan, pero es tiempo de apartarse. Mira, aquí tenemos un candidato muy bueno como ese, ¿cómo se llama? Carlos Urbizo, un hombre serio, un hombre trabajador, un hombre que es un profesional de primera, pero tiene que crecer en su movimiento. Pero al final, ahorita lo que usted expresaba, el problema de todos los candidatos de todos los partidos son las primarias. Ahí se selecciona el que sigue y el que no sigue. Esa es la realidad. Yo vi gente que sacó miles de votos en el Partido Nacional y de repente apareció otro que no tenía nada o tenía muy poco, pero cambiaron los votos, cambiaron los números, todo lo manipulan. Y eso nos trae la decepción de la gente buena que quiere ser candidatos a diputados, alcaldes. Pero cuando no hay un sistema de orden y disciplina, donde no se aplica verdaderamente la ley, sino que no se vea como una persecución política, entonces la gente tiene que apartarse por el bien del país y por el bien de la institución política a la que pertenece. Pero en el caso de Tito, le volvieron a revivir porque yo creo que a él lo habían acusado ya en el gobierno de Juan Orlando. Y creo que en el gobierno de Juan Orlando, me imagino que el expresidente no le interesaba ver a Tito electo ahí. Y por eso movieron teclas en la fiscalía. Pero creo que él fue y pidió que le suspendieran el proceso, tengo entendido. Entonces el proceso nunca se llevó a cabo. Yo no soy abogado, pero si el proceso no se llevó a cabo, se puede volver a levantar el proceso. Pero si es para negociar con el expresidente Zelaya, pues ya es una decisión del presidente Zelaya y de él. Pero si no es para eso, tiene que enfrentar, pero tiene que apartarse. El daño que le hacen al partido es muy grande. Todavía tenemos a Eval Díaz ahí, imagínense, en el comité central. Impresionante. Y a David también, presidente del partido. Sí, presidente. Y usted necesita un partido, un instituto, un comité central que se siente, que tenga la capacidad y acceso a don Gilberto, al presidente, a la presidenta de Honduras, al presidente Yani, a todos. Así es, con todos los partidos. Es parte de todos los partidos y nosotros no dialogamos con nadie. Lo que dialogan hoy por hoy. Cierto, ¿no? Perdón. Es muy interesante lo que plantea, es cierto, y hay un divorcio ahí y en la lógica partidaria eso no puede ser y en la lógica de la democracia tampoco. Hay una confrontación, pero no hay una forma. El diálogo es para salvarme. El diálogo es para salvarme yo. Sí. Porque yo dialogo con el poder. Y le digo, mira, ese es el problema. Yo he cometido un error y voy y dialogo porque siento que me van a procesar. Entonces dijo, yo te entrego mi partido. No, hombre, ¿qué es eso? Y la oposición utiliza eso también. Claro. Eso es natural en el mundo. Si ustedes ven en China comunista, ahí gracias a Dios a que no lo hacen aquí, ahí lo fusilan. Allá usted va a Rusia y Putin lo mete y lo manda a la Siberia por 100 años. O sea, no, que son cosas reales. Sí. Vaya a todos los países, o muchos países europeos, no puede ser, es que no puede ser. Los gringos son iguales. O sea, es el poder lo importante. ¿Qué estará el próximo proceso electoral? Fíjate que pasó por el interno primero. Pero fíjate que precisamente don Roberto planteaba esa, porque vos lo mencionaste, ¿verdad? Lo de la interna, como que detengámonos un poco a pensar en la interna de marzo. Realmente es un gran desafío para el pueblo hondureño y para los partidos políticos, porque el LIBRE está obligado a depurarse, ¿verdad? Después de tanto tiempo, 13, 14 años de fundación, 15 años de resistencia, ¿no? Pero evidentemente la coyuntura nos demanda más y por tanto tenemos que escoger lo mejor y además apuntando a tener mayoría en el Congreso. El Partido Nacional se debate su supervivencia como fuerza política porque está muy golpeado por lo que pasó. Entonces tiene que plantearse sobrevivir con una cantidad digna de votos y de representación, porque va a bajar su representación a nivel nacional, después de tener ahora mismo 150 alcaldías, por ejemplo. ¿Ah? Eso es una fuerza importantísima y además, ¿cuántos diputados son? 47, ¿verdad? Creo, del partido. 42. 42 son, sí, porque se fue uno, 42. Sí. Diputados, que es una fuerza importante. Entonces ellos tienen que luchar por mantener, o sea, por resistir, digamos. Y el Partido Liberal, que es ahorita el hijo bonito de la Embajada Norteamericana, desgraciadamente están haciendo un Frankenstein ahí. Entonces, por más que le apueste la oligarquía hondureña, el capital transnacional y la embajada gringa, que ellos le van a recomponer el asunto, el juego político en el país, el problema es que no tienen con qué hacerlo. Y han tenido que volver a meter a Salvador, que en realidad Salvador es una persona que más disocia como líder, y han tenido que meter a un ruidoso como Jorge Cálix, que ya no inspira. Jorge, desgraciadamente, tenía un brillo que como político, como dirigente, que ese brillo podía expresarse en un proyecto nuevo como Libre, porque podía ser diferente, podía ser innovador, podía ser, no sé, creativo si se quiere, pero dentro de un partido tradicional y dentro de la dinámica que ha generado ahora mismo el Partido Liberal, eso es un fracaso. De hecho, va 3
veces menos, ¿cómo sería? Él tiene 20 puntos, póngale, dentro del Partido Liberal, y Nasrallah tiene 60. O sea, Nasrallah le triplica en intención de voto ahora mismo dentro del Partido Liberal. Ahora, yo no vaticino que el Partido Liberal, con candidatos como Salvador Nasrallah, va a poder nuclearse como fuerza y salir adelante. Estos enemigos que tenemos ahora mismo nosotros como Libertad y Fundación, pareciera que los hubiéramos mandado a hacer nosotros mismos, porque son enemigos débiles. Si el Partido Nacional no se depura, si el Partido Nacional no cambia a su dirigente, está condenado, o sea, está limitado a resistir como fuerza política, que es ahora mismo la segunda fuerza política del país. Y el Partido Liberal, con los candidatos que tiene ahora mismo, no va a poder crecer porque no son candidatos prometedores. Al contrario, Salvador a la cabeza podría dividir más ese partido, ya lo conocemos, nosotros trabajamos también con él, y además llevarlo a un fracaso aún mayor, ¿verdad? Un fracaso más estrepitoso de un partido que se está debatiendo entre la vida y la muerte. Digámoslo en serio, si nosotros miramos la tendencia del Partido Liberal, va a un descenso de 200.000 votos por campaña. Ahorita está en 270.000, creo. O sea, la próxima campaña puede sacar 150.000 o 100.000 votos si tiene una mala dirección, que es lo que parece que está apuntando. Entonces sí, yo creo que tanto por méritos propios, Ronnie, Rixi Moncada, la abogada Rixi Moncada, va a ser la próxima presidenta de Honduras, pero también, o sea, no solo por el mérito propio, sino por lo desordenada que ahora mismo está la oposición y la carencia de liderazgo que evidentemente tiene. Sí. Brevemente, Gilberto, ¿no crees entonces que el Partido Liberal se haya regenerado de alguna remozado manera? De ninguna forma. Con la llegada de Nasrallah y de Calix. Mira, yo empezaría... Pues no quiero empezar un pleito de ninguna forma personal, siempre he sido muy respetuoso a pesar de las circunstancias que ha vivido. Pero yo empezaría porque el presidente del Partido Liberal está desprestigiado, ¿verdad? El presidente del Partido Liberal es Gianni Rosenthal. Y Gianni Rosenthal no es un político potente, está limitado por sus propios intereses, ¿verdad? Siempre miraron más la política como una fuente más bien de enriquecimiento, como una fuente para apoyar al país. Y lo otro, el hecho mismo que hayan tenido que importar candidatos, tanto del PSH, en este caso Salvador, como del Partido Libre, para tener alguna representación decente para las elecciones, según ellos, a mí me parece la evidencia más clara de que la institución está totalmente en el piso y que no tiene posibilidad de oponerse en las próximas elecciones. Sí. ¿Cómo ve la situación política del país para estas elecciones internas que ya se acercan en marzo del próximo año? Roberto, para ir concluyendo. No mucho, o sea, no hay mucho más que pueda agregar a lo que se ha estado discutiendo. Creo que por lo menos a mí, personalmente, mi partido es el que yo estoy insistiendo que tiene que haber un cambio pronto, antes de las elecciones internas, con una dirigencia que esté clara y que sea bastante, ¿cómo le podría decir? Bastante imparcial, que no sea manipulada por nadie, ni por partidos ajenos, ni por personas internas dentro del instituto político, y que esté abierto, trabajando ya con todo para ir creciendo nuevamente y organizando el partido desde la base otra vez. Un partido que no tiene en este momento, ¿sabe lo preocupante? No sé al final cuánto dinero es que cada partido va a tener, pero en el caso del Partido Nacional, si no hay dinero de afuera, de otros sectores, pues el instituto político en este momento no tiene la capacidad de la recolección de dinero que hacía antes, y que lo votaron o lo utilizaron personalmente ciertos sectores internos del partido dentro del comité central. Pero el partido lo que necesita es sentarse a dialogar. El Partido Nacional no es ejemplo de diálogo. Yo me reúno mucho con muchos de los precandidatos y les digo, miren, siéntense a dialogar entre unos y otros, sean realistas de lo que son y de lo que pueden ser. No, pero yo voy a ser presidente. Yo voy a ser presidente. Le digo, tenés 500 millones para ser presidente. Tenés 200 millones. Tenés alguien que te apoye. O sea, a uno lo apoya la empresa privada o otros sectores siempre y cuando tenga posibilidad de llegar. Pero nadie gasta polvo en esos pilotes. Así es. Le agradezco mucho. No, gracias, ¿Cuánto cree que puede llegar el Partido Nacional en esta interna? No sé, depende de quién va a ser el candidato. Es que esa es la realidad. Y si cambian ciertas cosas. Y si son un poquito menos agresivos que yo, o sea, que la gente escuche, que vea que puede haber una opción, entonces ese va a ser el seleccionado. Sí. ¿Te atreves a dar un número? Yo pienso que no va a llegar al millón, fíjate. No. Yo creo que el Partido Nacional no va a llegar al millón y muy por debajo de ellos va a estar el Partido Liberal. Okay. ¿Libre va a sacar más votos en la interna que el Partido Nacional que el Partido Liberal? Sí, definitivamente. Es que el poder te impulsa mucho. El Libre tenía mucho voto oculto, mucho voto preocupado también por trabajo, por el tema de la persecución política, por esta estigmatización de lo que fue el partido. Pero creo que como ha sido un buen gobierno, que obviamente ha tenido dificultades, ha cometido errores si se quiere, pero ha sido un buen gobierno que se ha proyectado mucho con la población y yo estoy seguro que nos va a pasar un poco lo que pasó en México, que hasta el día de las elecciones se dudaba, imagínate, sí, por toda la presión mediática del triunfo de Claudia Sheinbaum, y aún así Sheinbaum sacó una ventaja de 17 millones de votos, fue una cosa extraordinaria. Entonces eso nos va a pasar a nosotros, que nos van a mantener como en cierta tensión, pero por lo que yo estoy viendo, Ronnie, en las concentraciones de todas las corrientes que conste, no solo de la nueva corriente de la que yo formo parte o estoy contribuyendo a organizar, sino de todas las corrientes. Yo veo la foto, yo miro los videos de los compañeros que se suben a todos los estados y me fijo que hay una algarabía electoral tremenda y una emoción muy fuerte porque la próxima presidenta de Honduras sea la abogada Rixi Moncada. ¿Se va a acercar, crees, al millón? Sí, yo pienso que sí. Yo pienso que lo mínimo que puede sacar Libre en las internas son unos 800,000 votos, digamos en este caso. Sí, sí. Gracias a Gilberto Ríos, dirigente del Partido Libertad y Refundación de la Nueva Corriente, y también Roberto Ramón Castillo Callejas, quien es representante del Partido Nacional, hablando con nosotros esta mañana aquí en el Foro de